tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Solamente recordar algunas cositas para avanzar en el versículo 27 para algunos que este día es la primera vez que están escuchando esto. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. Los corintios eran griegos y también con una gran influencia romana. Entonces esta carta va dirigida a los hermanos en la fe, donde Pablo tuvo el privilegio de ser uno de los plantadores de esta congregación. Y cuando hablamos de esta palabra plantadores para alguien nuevo, significa que él sembró la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios 3 dice que Pablo plantó, Apolo regó. ¿Quién era Apolo? Era otro fiel creyente que aparece ahí en el libro de Hechos. Entonces Dios usa personas para que esa palabra sea sembrada o plantada. Y claro, sin duda va a dar fruto, ¿no? Ahora, ¿dónde es plantada? Es plantada en la tierra. En Mateo 13 habla del sembrador que salió a sembrar y la tierra representa los corazones. Entonces acá comenzó una obra, una iglesia acá en Corintios y por eso se escribió esa carta. Ahora Pablo no estaba con los hermanos, Pablo estaba muchas veces en la cárcel y en este caso estaba escribiendo desde Roma y cuando les escribió a causa de haber escuchado, en el versículo 11, por los hermanos de Cloé. Los hermanos de Cloé era otra comunidad de creyentes donde sabían la situación en la que estaba la iglesia. Y la iglesia estaba en un estado de inmadurez espiritual, aunque era una iglesia pujante, creciente, con talentos, pero no había esa madurez espiritual. Y bueno, había situaciones muy difíciles. Ya habíamos mencionado en algunos mensajes que había habido divisiones, había problemas con los matrimonios, había casos de inmoralidad, había algunos hermanos que sus problemas de ofensa lo habían llevado a los tribunales, a las cortes. Y bueno, diferentes situaciones se presentaron a tal extremo que el reunirse a celebrar la Cena del Señor, que era un acto conmemorativo de la obra de Cristo Jesús y también de su resurrección, y que Él regresaba por su iglesia y que manifestaba esa unanimidad que tenían como creyentes. En manera práctica dice que tomaban indignamente porque estaban en división, ¿no? Algunos estaban por el lado de Apolo, otros estaban del lado de Cefa. ¿Quién era Cefa? Ese era el otro nombre que Pedro, ¿no? Era uno de los discípulos que era pescador y se convirtió al Señor, ya que Cristo le llamó a esa salvación, como muchos de ustedes. Entonces ese era otro nombre que tenía Cefa. Otros eran de Cefa, otros eran de Cristo, ¿no? Y entonces había grupos, y eso hizo que, digamos, a causa de tantas cosas que estaban pasando en la iglesia, había una raíz. El versículo 11 de 1 Corintios 1 dice la palabra ahí que había divisiones. Los hermanos de Cloé le hicieron saber, pero la razón principal era el versículo 9, dice que Dios los había llamado a una comunión con Él. Bueno, no nos debemos olvidar que la comunión comienza cuando nosotros, en una condición pecaminosa,
donde Dios nos encontró a muchos de nosotros, como encontró a estos hermanos muertos en una condición espiritual desde que Adán fracasó con Eva. Dice la palabra claramente que el hombre entró en una muerte espiritual. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por la fidelidad de Dios y también la promesa que Él cumplió, no solamente Adán y Eva, que iban a nacer de una mujer, el Mesías, el Salvador del mundo. Sus promesas fueron fieles a través de la historia y Jesucristo vino, nació, Él vivió y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Su sangre preciosa puede limpiar de todo pecado. Y justamente estos corintios, como muchos de nosotros, fuimos llamados por el Señor. Nosotros miramos ahí en el versículo del capítulo 12 y en el versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. O sea que para ser miembros del cuerpo de Cristo, que también se usa ahí en Efesios la familia, ¿no?, la familia de Dios, no tiene nada que ver porque yo me reúno en un grupo de personas que se llaman creyentes, sino como miramos nosotros en los mensajes anteriores, el cuerpo está compuesto por personas como nosotros, y eran los hermanos acá de Corintios, y dice que ese cuerpo es una unidad vital, es un organismo. Como nosotros estamos compuestos también de órganos, entonces también hay vida. Ahora, cada uno de esos miembros también tienen diversidades, como había también en Corintios, como mencioné al principio, algunos eran griegos, tenían la cultura romana, también había algunos judíos. Sin embargo, en esa diversidad vemos claramente que Dios permite que por la madurez se mantenga la unidad. Entonces, en el versículo también del capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 12 dice que Cristo, en el final dice así también Cristo, así como hay un cuerpo, Cristo es la cabeza. O sea que Cristo completa ese cuerpo. Ahí en Efesios 4:15, ahí vemos claramente que Cristo es la cabeza y Él rige la operación de ese cuerpo, ¿no?, que es la iglesia. Efesios 4:12 aclara que dentro de ese cuerpo también Dios ha puesto aquellos apóstoles que Dios usa para ilustrar el crecimiento de esa iglesia, sea local, pero también, digamos, una de las cosas que tenemos que tener muy claro, que hay una iglesia que es invisible, o le llamamos iglesia universal, aunque ese término no lo va a encontrar, digamos, en la Biblia, ¿no?, universal, pero tiene que ver cuando sos bautizado por ese mismo Espíritu para ser parte del cuerpo. Y cuando sos bautizado por ese Espíritu, sos incorporado a ese cuerpo que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar un día cuando ese creyente ya no esté como estos hermanos de Corinto estaban en una situación donde posiblemente algunos hermanos se iban a mover, más adelante iba a haber persecuciones? Pues esos creyentes se iban a identificar también con iglesias locales, visibles, como la iglesia de Corintio, y como vemos cartas a través del Nuevo Testamento, como Efesios, como Colosenses, que son lugares donde había iglesias locales, visibles, como nosotros acá, en esta ciudad de Villarrica, actualmente hay una iglesia local visible. Pero ¿qué es lo primordial de esto? Por eso dice que por un Espíritu todos fuimos bautizados. Y dijimos que alguien que es bautizado por el Espíritu Santo, eso se hace una sola vez, ¿no?, cuando la palabra de Dios ha obrado en el creyente, porque Dios es el que lo ha iluminado, ya que el ser humano ha sido encontrado por Dios en oscuridad, en tinieblas. Entonces, ese nuevo creyente, esa nueva creación, ese nuevo hijo de Dios, que muchos de ustedes han comprendido, aceptaron y se sometieron por fe, y el Espíritu, ahora Santo de Dios, que lo ha bautizado, obra con una manera en libertad, como creyentes, siendo ahora parte también de ese cuerpo, y en ese cuerpo hay miembros. Y esos miembros tienen, como acá Pablo lo muestra, como una imagen de un cuerpo humano, donde hay muchos miembros, y a pesar de esa diversidad, entonces nosotros miramos
que más adelante iba a haber ciertas cosas que nos parecían ridículos, ¿no? Ya habíamos mencionado eso. Pero cuando hablamos de alguien que es bautizado y que ahora es miembro del cuerpo de Cristo, entonces esta palabra, bautismo, dijimos que es en el momento de la conversión, es en el momento de la regeneración, de ese nuevo nacimiento. Pero después de eso hay una experiencia posterior, y es que somos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es lo que nos lleva a entender el significado de ser parte del cuerpo de Cristo. Empezamos a dar evidencia de esa llenura del Espíritu Santo como creyentes, porque un creyente que tiene el Espíritu Santo significa que pertenece al cuerpo de Cristo. No dice, digamos, bueno, yo pertenezco y no me reúno, o no me congrego, o no soy parte de una iglesia visible local. Entonces no debemos, caer en ese engaño, ¿verdad? Porque han caído personas en ese engaño diciendo, yo soy parte de una iglesia, ¿verdad? Que por recibir al Señor, por haber entendido el Evangelio, pero sus evidencias son contrarias porque no son parte o no se reúnen en una iglesia visible. Entonces, pero un creyente que es lleno del Espíritu Santo, entonces significa que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo y somos parte de ese cuerpo. Entonces, en Hechos 1:8 miramos que hay evidencias que un creyente lleno del Espíritu Santo tiene ese poder para dar testimonio o testificar. Ahí en Hechos 1:8 el Señor se reunió con los discípulos antes de irse y le dijo, recibiréis, que dice, poder. Ahora ya ha pasado eso. Eso pasó en un momento al principio de que el Señor estaba a punto de irse, y ya después que se fue vino el Espíritu Santo. Entonces cuando viene el Espíritu Santo llena a estos creyentes y ahora empiezan a dar testimonio, no solamente ahí en Jerusalén, también han dado testimonio en Judea, que eran ciudades aledañas, cercanas ahí a Jerusalén, pero también empieza a expandirse por ese testimonio, porque están llenos del Espíritu Santo. También van a esas zonas, digamos, de Samaria, y todavía van hasta lo último de la tierra. Y quiero serles así franco, entrando en una aplicación personal. El Evangelio ha llegado al siglo XXI y ha llegado acá a Villarrica, Georgia, por la fidelidad de hombres y mujeres fieles, llenos del Espíritu Santo, que han dado testimonio de ese Evangelio. Entonces, hay gozo, hay sumisión en esas evidencias. Efesios 5:19. Ese creyente manifiesta su semejanza a Cristo en todo momento. Gálatas 5:22 al 26 dice que el fruto del Espíritu, y empieza a dar una lista de virtudes: amor, gozo. Y entonces aquellos que son llenos del Espíritu Santo, que dan esas evidencias, son guiados por el Espíritu. Entonces todo esto, digamos, ha sucedido desde el momento de la conversión, de la regeneración, cuando fuimos bautizados por ese Espíritu. Siempre dejamos esa pregunta. Tal vez estás en esta mañana, yo no conozco tu corazón, pero vos fuiste bautizado por el Espíritu Santo, has sido regenerado, te has convertido. No que tú has hecho la conversión, sino que Dios ha hecho la obra, ¿no? Le damos el crédito al Señor, ¿no? Entonces, eso es algo para que tú sepas, digamos. Y bueno, miramos que el asunto de cómo después los miembros, por causa de inmadurez, porque la inmadurez hace que haya esa competencia, vemos ahí esas cosas que Pablo presenta en el 15, que dice que la mano le dice, a otras partes del cuerpo, a la oreja, en el versículo 16, en el 17 habla de los ojos, porque sabemos que hay, dice, muchos miembros en ese cuerpo que es la iglesia. Acordémonos que Cristo es la cabeza, y muchas de esas expresiones, digamos, vemos que ellos dicen, bueno, yo no soy del cuerpo, en el versículo 15, ¿no? También en el versículo 17 empieza a hacer una pregunta: ¿dónde está el olfato? ¿Dónde está el oído? Bueno, usted sabe que todo eso nos causó un poquito de gracia, o de decir, bueno, ¿qué pasaría si el médico mirara esas cosas? Cuando fuéramos al médico, mira, la mano no me obedece, o el brazo quiere ir por otro lado, el pie no está de acuerdo, dice que no es del cuerpo.
Pero bueno, Pablo está poniendo ese ejemplo, ¿no? Que es una metáfora, es una analogía, para ver, digamos, que la unidad sin diversidad tiende a producir uniformidad. Y cuando hablamos de unidad, es un grupo de creyentes que están juntos, pero son también diversos porque tienen diferente cultura, diferentes tradiciones, aún hasta de diferentes razas. Ahí en el mismo versículo, si usted nota que ya habíamos mirado últimamente, en el versículo 13 dice ahí, sean esclavos, sean libres, sean judíos o griegos. Entonces vemos que eso que Dios hace es una transformación para poder ser parte de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, pero si esa uniformidad, esas diversidades, que sabemos que la uniformidad cae en peligro cuando muchos tienen un concepto equivocado del cuerpo de Cristo, la iglesia. A veces algunos tienen un concepto equivocado del cuerpo de Cristo. A veces tienen el concepto, bueno, en la actualidad como lo tienen en aquellos días. Por eso Pablo hace la pregunta, ¿todos deben hablar en lenguas? ¿Todos son profetas? Vamos a verlo. ¿Qué pasaría si en un cuerpo todos fueran orejas? Sería algo ridículo, ¿no? Si en un cuerpo todo fuera el pie, ¿dónde estaría la mano? ¿Dónde estaría el brazo? Entonces, cuando tenemos un mal concepto del cuerpo de Cristo, o aún cuando nos congregamos, tal vez tenemos el concepto de la iglesia que solamente los pastores son la iglesia. O tenemos el concepto de la iglesia que la iglesia es todo alabanza, todo es canto. Tenemos un concepto de la iglesia, la iglesia es porque todos usan esta Biblia, y tiene que ser una Biblia Reina Valera 1960. Entonces tenemos a veces esos conceptos, que eso se llama uniformidad. Uniformidad. Usted ha visto esa palabra uniformidad, también viene cuando, no sé si ustedes han mirado ejércitos. En la historia Roma tuvo sus ejércitos, los griegos tuvieron ejércitos de conquista. Hoy en nuestros días, que vivimos en Estados Unidos tiene sus ejércitos, de acuerdo a los lugares donde tienen que ellos ejercer, si es de la naval, si es de la marina, si es del aire, tienen sus uniformes por colores, ¿no? Y entonces cada uno de ellos tienen que estar tan subjetivamente a las autoridades, a ese cuerpo que ellos están. Pero realmente, digamos, eso no es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo hay diversidades, y significa diferentes culturas, costumbres, y esa unidad no la hizo alguien en particular, sino solamente Dios, por su Espíritu Santo. Ahí Efesios capítulo 4, los primeros versículos, dice la palabra que el Espíritu Santo ha hecho la unidad. Entonces nosotros no hacemos la unidad, es el Espíritu Santo que hace la unidad. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Según lo que nosotros estamos entendiendo en este mensaje, el Espíritu Santo ha entrado a morar en el creyente, ¿no? Entonces tiene que obrar con fluidez el Espíritu Santo, como obró en los Corintios, aunque en esos momentos cuando Pablo tiene que escribir esta carta, estaban teniendo divisiones, problemas morales, problemas espirituales, ¿no? Pero él le hace ver la importancia de volver a la comunión con el Señor en 1 Corintios 1:9, y también nuevamente les hace ver que si son diversos y está habiendo esa uniformidad entre ellos, es porque esa uniformidad ha hecho que haya un problema. Y bueno, lamentablemente cuando hay uniformidad y todos somos iguales, quiere decir que no está obrando con plenitud el Espíritu Santo. Es por eso que esa uniformidad se está refiriendo a los miembros que tenemos. La mano no tiene la misma función que el pie. Ahora, también los órganos que nosotros no vemos, como el estómago, el hígado, tampoco tienen la misma función, pero son necesarios para que ese cuerpo, digamos, que está mostrando Pablo acá, ilustradamente a través del cuerpo, nos haga pensar a nosotros, todos son necesarios, ¿no? A pesar de que son diversos. Ahora, la uniformidad, queridos hermanos, si nosotros tenemos ese criterio, como dije, los ejemplos, puede ser la manera de la alabanza, puede ser la manera de la Biblia, puede ser la manera en que algunos, por ejemplo, piensan que orar es con la mano cerrada o con los brazos abiertos. Hay lugares donde caen en esa uniformidad, todos tienen que levantar la mano y así es la única manera. Otros creen, bueno, tienen que tener la cabeza baja.
Bueno, todas esas cosas que se pueden ver, o por ejemplo, todos tienen que venir vestidos con saco negro, un ejemplo, ¿no? Como dijimos en un ejército, ¿no? O todas las mujeres tienen que venir de esta manera con este color. Entonces ya no hay libertad, ¿no?, del Espíritu de Dios obrando, sino que hay una uniformidad, y eso lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Dijimos, la vida es un equilibrio, la unidad y la diversidad. La diversidad es que todos somos diferentes en el cuerpo. Ahora, la unidad, nosotros estamos acá. ¿Por qué estamos unidos? Bueno, ¿quién hizo la unidad? Sabemos que la unidad vino a través de Cristo Jesús y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué vino a morar cuando esa unidad comenzó? El Espíritu Santo. Entonces, si hay esa unidad por el Espíritu Santo y también esa diversidad, no nos va a llevar, hermano, a ser uniforme. ¿Sabe lo que nos va a llevar? A madurar como creyente. Y es por eso lo que está pasando con estas diferencias en el cuerpo. Nosotros miramos claramente que el ojo estaba disgustado con la oreja. No soy del cuerpo. Había actitudes que son necias. Por eso vamos a descubrir que la madurez es lo que equilibra la unidad y la diversidad. Ahora, usted, querido hermano, ¿está maduro en la fe? Hermana, ¿está maduro en la fe? Estos hermanos no estaban maduros, por eso habían llegado a esa condición y por eso escribió Pablo esta carta. Ahora, la madurez, hermano, se logra llegar a la madurez por las pruebas. Usted ahora está recibiendo una capacitación espiritual por la palabra de Dios. A veces las pruebas van a salir saliendo de este lugar, durante la semana, en su trabajo, en la universidad, en su matrimonio. Y ahí se va a ver todo lo que usted ha adquirido como algo que usted dice que ha aprendido. Yo he aprendido. Entonces, me va a llevar a la madurez espiritual. Entonces, esa madurez va a equilibrar, si usted es parte de un cuerpo como la iglesia visible, a pesar de que hay diversidad, la madurez es lo único que puede solucionar todas las tensiones y los problemas que hay en el cuerpo entre los miembros. Particular, y aún sabemos que el cuerpo, la iglesia, es un organismo. Pero acuérdense que ¿quién ha hecho todo esto? El versículo 18 lo menciona: Dios ha colocado los miembros. O sea que Dios hace el orden divino. Él no se equivoca. Él sabe lo que realmente hace falta en el cuerpo. Por eso en el versículo 19 dice ahí: si todos fueran un solo miembro, si fueran todos un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Es como decir, si todo fuera la oreja, o si todo fuera el pie, ¿dónde estuviera ese cuerpo? Entonces, si nosotros sacamos una aplicación, ¿qué pasaría si en una iglesia local todos fueran predicadores? O si en esa iglesia local todos fueran misioneros, o si en esa iglesia local todos fueran evangelistas. Redundaría pensar dónde o quién se pudiera dedicar en la gracia de Dios a la oración. ¿Es necesario la oración, hermanos, en nuestras vidas? ¿Es necesario la oración en la iglesia? Entonces tal vez hay otros que en esa iglesia, al haber esa diversidad y esa unidad y maduramente, entonces va a haber otros que van a orar. Ahora, si fueran todos predicadores o fueran misioneros, evangelistas, como diríamos, tal iglesia explotaría, ¿no?, de tantas personas que están dando y no habría un beneficio espiritual para nadie. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que no es solamente la enseñanza de la palabra de Dios, también se requiere la oración, porque el Señor mismo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Entonces, qué importante, digamos, tener en cuenta los extremos. En el versículo 20 vemos que muchos miembros, ahí en el versículo 20, pero dice: el cuerpo es uno solo. Entonces, por esa razón, digamos, se ve ese diagnóstico en los versículos anteriores que hace Pablo, para no pensar, bueno, aunque pienses que no necesitas al cuerpo, no, las cosas cambian, tú sigues siendo del cuerpo. Entonces en el versículo 21 vemos ahí la superioridad que empieza a ver en el ojo contra la mano, donde dice: no te necesito.
Y todo eso, volvemos a lo mismo, es la actitud de ¿qué? De inmadurez. Por eso, hermano, la diversidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es evidencia de la sabiduría de Dios. Dios no se equivoca. Si vos sos parte del cuerpo de Cristo, has sido bautizado por ese Espíritu Santo en la regeneración y conversión, entonces esa es evidencia, digamos, de crecimiento espiritual en tu vida, siendo parte de ese cuerpo que estamos mirando, aunque en algún momento pueda haber inmadurez. Nos ha pasado, te ha pasado, como le ha pasado a los corintios. ¿Por qué crees que había divisiones? Porque había celos, había envidias, había competencias entre ellos. Y eso sucede en el siglo XXI, en nuestros días, en las congregaciones. Si un cuerpo, hermano, estuviera sano, no habría competencia. No habría, digamos, esa posición, como dice el versículo 21, que llega a un extremo que dice, no te necesito. Por eso la diversidad en el cuerpo es evidencia que vemos de la sabiduría de Dios. Cada miembro, hermano, necesita a los otros. O sea, ningún miembro puede afrontar, a tornarse independiente. Yo no creo que la mano, si fuera de decir, bueno, vamos a mutilar la mano, lo vamos a cortar, la mano va a salir caminando, ¿no? Sé que en las películas hoy en día, porque tenemos tantas imaginaciones, ¿no? Podemos ver una mano caminando, ¿no? O un pie caminando, o una cabeza que abre los ojos después de haber sido decapitado. Pero eso no es el caso, sino quiero decir que la propia mano no produce vida, tampoco la cabeza, ni tampoco, en este caso, un pie. Entonces, el cuerpo humano saludable, cuando ocurre una crisis, y le han pasado a ustedes, en esta mañana algunos han faltado por esa crisis, ¿no? Puede ser una enfermedad, algún dolor. ¿Qué hacen los miembros? Todos cooperan unos con otros. Inclusive, hermanos, empiezan a tratar de compensar, y si se trata de una enfermedad de muerte, todos están ahí al instante. Hemos mencionado el vientre, los ojos son bien delicados, pero aún así nos hace pensar que pareciera que son innecesarios, ¿no? Pero, hermano, necesitamos darle el cuidado porque son imprescindibles, ¿no? Si no tuviera ojos, no hubiera llegado en esta mañana. Un cuerpo no pudiera, tendría que depender de alguien más. Por eso el 23 habla de aquellos que son algunos más viles o más de honrado. Y estamos hablando tal vez de órganos que no lo vemos, pero aún así son necesarios. Y dice que lo vestimos honradamente en ese cuerpo, ¿no? Que está mostrando Pablo, pero que a la vez tiene que ver con la iglesia. Y dice que también lo vestimos más honradamente. Tenemos el caso de los pies. Aún en el tiempo de Cristo tenían calzado las personas. En el tiempo de los corintios usaban calzado. En nuestros días cubrimos al pie, ¿no? No andamos, bueno, a no ser que queramos descansar el pie por unas horas, pero en nuestra vida cotidiana lo calzamos al pie, porque a pesar de eso sabemos que es necesario. Aún las partes más secretas, ¿no? Usted sabe que ha habido gente pobre, ha habido gente salvaje, pero aún así las partes secretas la han tratado de cubrir, hermanos, aún las partes privadas del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 23 dice que está dando honor y vestimos, que dice, más dignamente. O sea, el deseo de Dios es que haya división. Para nada, hermanos. Por eso la palabra desavenencia la menciona ahí. Y la desavenencia, hermano, es justamente lo que conduce a la desunión. ¿Por qué? Porque a veces en la diversidad nos dejamos llevar, no por ser llenos del Espíritu Santo, sino por ser creyentes carnales, como le pasó a los hermanos. Y esa diversidad nos lleva a competencia. Aquel tiene más talento que yo, aquel es más bendecido que yo, aquel es más próspero. Y por eso, en la diversidad, como vemos acá, conduce a la desunión cuando los miembros empiezan a competir entre ellos. Usted sabe que no solamente pasó con los corintios, hoy en nuestros días también hay competencia en muchos lugares. Pero la diversidad, hermanos, lleva a la unidad cuando los miembros realmente en la madurez se empiezan a interesar unos por otros. ¿Sí? La pregunta en esta mañana es, ¿cómo se interesan los miembros los unos por los otros? ¿Cómo se interesan? Bueno, preguntémonos en esta mañana, como los corintios fueron cuestionados, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos ayudando a otros miembros para que funcionen? ¿Estamos preocupados por otros que se ausentan o que están más débiles? ¿No te das cuenta que el cuerpo, todo digamos, se mueve, ¿no?
Entonces, por eso el apóstol Pablo muestra la cabeza, ¿no? Que la cabeza es Cristo Jesús. Y la cabeza tiene un rostro, ¿sí o no? Claro, a veces los miembros, que en este caso nuestra cabeza no llega a ver todas las partes aún escondidas, ¿no? de aquellos órganos, pero son necesarias, ¿o no? Y son vitales en el cuerpo. Por eso es importante mirar los versículos 23 y 24. Pero ¿quién ordenó el cuerpo? No nos olvidemos, el que hizo todo y lo compuso bien es el Señor, es Dios. Y en esa mezcla, hermanos, de distintos elementos, hermanos, ahí se puede ver la sabiduría de Dios. Puede ver ahí, hermanos, cómo Dios honra y deshonra a aquellos que son deshonrados, son honrados. Y ahí lo ven en el versículo 24, dando más abundante honor, dice, al que le faltaba. Y miramos la desavenencia en el versículo 25, hermanos. Por eso es maravilloso ver cómo el Señor nos hace ver que en esa diversidad, hermanos, no caigamos en el partidismo, ¿no? Como habían caído los hermanos de Corinto. Que nosotros realmente, hermanos, nos interesemos, ¿no? Y había hermanos en la historia de la iglesia, donde ellos expresaron lindas palabras, hermanos, respecto al cuerpo. Usted sabe que el cuerpo a veces se lastima, a veces se golpea, pero aún así, hermanos, todo el cuerpo reacciona, los miembros, para ayudar a otros. Hermanos, ¿cómo se interesan, dijimos, los miembros los unos por los otros? Si eres un miembro del cuerpo de Cristo, ¿estás sufriendo cuando otro miembro se afecta? ¿Ah? Amados hermanos, no tengamos un concepto equivocado de que la iglesia, digamos, como nosotros ahora que nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, los pastores o los diáconos tienen que anunciar algo que pasa en el cuerpo. Gracias a Dios por los medios de comunicación. Pero Dios nos permite, hermano, saber que somos parte del cuerpo. Vos has experimentado que has sentido parte del cuerpo de la iglesia. Estás llamando a los hermanos, hermanas. Si un miembro es saludable, ¿no? Esto ayuda a que los otros también sean fuertes. Por eso es importante que funcionemos según la voluntad de Dios, hermanos, ¿no? Y por eso, en el versículo 26, si un miembro padece, dice, todo el cuerpo se siente, hermanos. Ahora, continuando, hermano, en el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo, miembros particularmente de él. O sea, cada iglesia, hermano, como esta acá en Villarrica, como la iglesia de Corintio en el siglo aquel entonces primero, es una miniatura, hermano. Todo es agregado a una iglesia que un día vamos a reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo cuando Él nos lleve. Pero mientras estemos acá en la tierra, Dios nos ha puesto en iglesias, por decir, podríamos decir miniaturas, pero que pertenecen al cuerpo universal de Cristo. Ahí lo dice, por favor, ahí estamos en Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 16, vamos a dar unas páginas atrás, por favor. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice. Entonces, todos sus componentes individuales, hermanos, son miembros, y cada uno de nosotros, o como estos hermanos que estaban designados en un lugar. Por eso en el versículo 27, volviendo a 1 de Corintios 12, 27, dice la expresión ahí, vosotros pues sois del cuerpo y miembros, dice la palabra cada uno, ¿no? Todos, pero también dice cada uno. O sea, este verso se repite, hermano, varias veces en el transcurso del capítulo, ¿no? Hay diversidad, como dijimos, dentro de ese cuerpo que está unido. Por eso dice, vosotros sois miembros, y dice cada miembro en particular o individual. Esa sería la palabra, individual, es decir, no trataba solo de una teoría para los corintios, porque, hermanos, una cosa es tener la teoría, pero si usted se da cuenta, cuando esta carta es recibida con los primeros oyentes, con los primeros que estaban viviendo esta realidad, ¿cuál era la realidad que vivían los corintios? Estaban en desunión, estaban en división, estaban en inmoralidad, estaban celebrando la cena del Señor indignamente, estaban yendo a los tribunales, arreglando sus problemas con gente inconversa, estaban yendo
de vuelta a participar de fiestas que sacrificaban a los ídolos. Y podemos seguir y seguir y seguir. Entonces, cuando los primeros recibieron esto, hermanos, lo pudieran haber tomado como una teoría. Pero Pablo quiere que esta teoría ahora se aplique en general en ellos como en nosotros. Así como en los corintios, ellos deberían comprender por ellos mismos que componían la totalidad de la iglesia y de que correspondía a cada miembro de ese cuerpo que ha sido bautizado por un mismo espíritu, ¿no?, ser responsables. Qué desafío, hermanos, en esta mañana cuando estamos estudiando esto, porque nosotros creemos que un día Dios nos llamó a cada uno de nosotros para esta salvación. Dios ha usado muchos instrumentos. Puede haber usado esta iglesia, puede haber usado tu mamá, puede haber usado un evangelista, puede haber usado una reunión especial, puede haber usado tal vez un mensaje en la radio, un mensaje televisivo, pero Dios te habló a tu corazón y te iluminó y te hizo ver que eras pecador y que habías ofendido a Dios. Inmediatamente ese llamamiento te llevó a una responsabilidad de responder: Señor, me entrego a ti. Pero Él te dio vida, Él te produjo fe. Entonces, con esto que ha sucedido en la vida de los corintios y ha sucedido en tu vida, en mi vida, entonces ahora nos corresponde como miembros ser responsables en ese cuerpo. Por eso esta aplicación que vemos en el 27, ahí donde estamos en 1 Corintios 12, enseguida va a empezar Pablo con el 28 dando una lista que va a dar más fuerza, porque una iglesia, digamos, Dios ha puesto también dones, y en estos momentos Pablo estaba mostrando esos dones en el versículo 28. Otra cosa más, en el versículo 27, como aplicación, que también es para nosotros, es que la unidad y la diversidad deben ser aplicados. ¿Por qué? Por la madurez. Necesitamos orar, así como la iglesia, hermanos, llegó a una madurez en su segunda carta de Corintios, que nuestra iglesia, si vos sos parte de una iglesia aquí en este lugar, como aquellos que nos oyen a través del Facebook, del YouTube, si es parte de una iglesia, puedan ser maduros espiritualmente, para que en esa diversidad y esa unidad, entonces vemos claramente que esa iglesia va a crecer para la gloria de Dios. Por eso la unidad y la diversidad deben ser equilibradas por la madurez, y esa madurez viene con el amor. Por eso en el capítulo 13 de 1 Corintios va a hablar todo acerca del amor, y ahí va a mostrar que hay gente que habla en lenguas, sacrifica su cuerpo, pero le hace falta algo: el verdadero amor de Dios. No puedo pasar por alto, digamos, querido, si vos no sos un cristiano, como había dentro de los corintios algunos que no eran creyentes, resaltar el amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es suficiente tener el don del Espíritu Santo en el creyente y los dones del Espíritu, porque no nos debemos olvidar que cuando antes de que conociéramos al Señor, todos tenemos un talento. Talentos que Dios nos ha dado. Ahora, cuando venimos al cristianismo, venimos a ser hijos de Dios, el Señor nos da el don del Espíritu Santo, pero también nos da dones del Espíritu. Si usted viene esta noche, vamos a hablar sobre esos dones, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez usted ni sabía que usted tenía un don, y usted necesita madurar espiritualmente, y que, como dice Pablo acá, como vamos a terminar el mensaje ahora en un minuto más, él les exhorta en el 31 y dice: está bien, hay dones, pero yo muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese? El amor. Por eso el pensamiento de Pablo de tener estos dones es utilizar esos dones. ¿Para qué? Que lo vamos a ver en el capítulo 14 también, más en el futuro, no hoy, pero ahí en el capítulo 14 de Corintios habla. Pero también tiene que ver con las virtudes del Espíritu Santo, de utilizar esos dones para servirnos unos a otros. Así como los corintios necesitaban servirse unos a otros, si usted es parte de la iglesia, es servirnos unos a otros, de animarnos unos a otros. Por eso este pasaje bíblico, Pablo señala una lista de prioridades en el siguiente versículo 28, siendo que algunos son más significativos que otros, pero no son competitivos, hermanos, porque hay madurez espiritual.
Por eso es importante, hermano, lo que estamos mirando en esta mañana como esta lección. Y vamos a seguir compartiendo que es importante lo que es cada uno como creyente individual. Aún en el cuerpo humano, hermanos. Todos nosotros tenemos cuerpo, ¿verdad? Espero que sí, ¿no? Hay algunas partes en las cuales nosotros tal vez podemos decir no lo prescindimos, pero son necesarios. Aunque la ausencia, hermanos, si esos órganos no los tuviéramos, nos podría incapacitar. Pongamos un ejemplo claro. Una persona, digamos, se le afecta a sus riñones, va a perder ciertas capacidades. Si a alguien afecta su ojo, que también es un miembro, parte del cuerpo, va a perder su capacidad. ¿Cuánto más en una congregación, en una iglesia como de los Corintios o como nuestra congregación, si algo no está funcionando como bien, va a afectar a todo el cuerpo? Por eso vemos acá claramente qué importante es esto, aunque el cuerpo humano, dijimos que hay algunas partes. En Efesios capítulo 2, versículo 20, para entrar al 28 de acá de Primera de Corintios, mire conmigo antes a Efesios 2:20, la palabra de Dios nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo a la principal piedra del ángulo Jesucristo, dice, mismo. Desde luego, hermano, los apóstoles y los profetas aquí aparecen en escena, porque lo vamos a mencionar ahora en el versículo 28 de Primera de Corintios. Y en primer lugar son puestos acá que tenían el ministerio de colocar el fundamento. O sea, el fundamento, digamos, no fue puesto porque se comenzó esta iglesia y nosotros lo inventamos. Ya el fundamento fue puesto en el principio, en el primer siglo, después de que el Señor Jesucristo se fue. ¿Y qué resalta Pablo a los hermanos de Éfeso en la lectura que usted tiene? ¿Quién puso el fundamento? No, volvamos de vuelta al versículo que estamos ahí en el libro de Efesios 2:20. Edificados, o sea, para ser edificado, seguir construyendo, ya debe haber un fundamento, y lo está diciendo sobre el fundamento que dice de apóstoles y profetas. Entonces, con esto estamos entrando al 28. Volvamos a Primera de Corintios 12:28. Dice, y aún puso Dios, que dice, en la iglesia. Ya nosotros sabemos que es la iglesia. O sea que Él, hablando del Señor, Él ha colocado los miembros en su cuerpo. Ya lo miramos en el versículo 18. Mira ahí en Primera de Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, nosotros entendiendo esto, hermanos, ahora vamos a ver que dentro de ese cuerpo, y habiendo diversos miembros, vemos que en primer lugar, en el versículo, volviendo 28 de Primera de Corintios 12, en primer lugar se menciona, no que es alguien superior en competencia, no nada que ver eso, sino que pone en primer lugar, no lo pone a los profetas, sino primeramente, ¿qué dice? A los apóstoles. Estamos ahí en el capítulo 12, versículo 28. Dice primeramente apóstoles. O sea que en un lugar superior, digamos, en el orden, no sin competencia, hermano, porque no hay competencia en esto. Todo es ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, vemos acá claramente en lugar superior aún de los profetas. En Romanos capítulo 16, no deje por favor Primera de Corintios, vamos a ir a Romanos, capítulo 16, versículo 7, dice las Escrituras así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Note algo, que esa relación que había, en este caso cuando vemos Romanos 16:7, no solamente los 12, sabemos que había 12 apóstoles, sino que otros así fueron llamados, no apóstoles, pero que realmente habían tenido el contacto con los apóstoles. Tenemos el ejemplo de Bernabé y de otros más, como son mencionados acá. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles son esos hombres que Dios llamó, pero antes de llamarlos, los llamó justamente a lo que estuvimos mencionando en medio del mensaje, a esta salvación tan preciosa, que
que sabemos que era la venida del Mesías, y ahora el Mesías se reveló a ellos. Entre ellos estaba Pedro, estaba Mateo y otros más que, bueno, en esta mañana no vamos a ver, pero queremos estar seguros que comprendamos que más adelante el Señor, entre los discípulos que Él llamó, Él oró. Usted puede ver en Mateo capítulo 10, en los Evangelios, y dice la palabra que eligió a 12 hombres. Ahí están los nombres de cada uno de ellos. Entonces los apóstoles, dice que Dios los puso, volviendo por favor a donde estamos en 1 Corintios 12, Dios puso primeramente apóstoles. Los apóstoles Dios los puso en la iglesia, primeramente, ya que su ministerio dependía de todo lo demás. O sea, es importante lo que Pablo está recalcando a los corintios acá. Por eso estamos ahí prestando atención al versículo 28. Dice primeramente, que dice apóstoles. Recordemos, queridos hermanos, la distinción que se había hecho entre los apóstoles. Porque, hermanos, sabemos que los apóstoles eran 12. Claro que sabemos que entre ellos había alguien que traicionó al Señor. Pero bueno, más adelante vemos que se agrega alguien a ese grupo de los 12 y tenemos al que está escribiendo esta carta, a Saulo. Algunos que tal vez en el pasado no vinieron acá, hay una serie de mensajes acerca de la conversión o testimonio de Saulo de Tarso. Entonces los apóstoles, volviendo hermanos, eran los testigos autorizados, eran los testigos oculares, eran los hombres inspirados de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mencionamos hace un momentito a Pablo, quien recibió, digamos, esa revelación especial. Por eso está dando ese énfasis que son necesarios en ese cuerpo. Ahora, esto, hermanos, constituye el depósito de la verdad. Por eso leímos claramente en Efesios capítulo 2, versículo 20, ahí donde dice que debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento se halla la autoridad apostólica. Vuelvo a repetir, en la autoridad apostólica se halla en el Nuevo Testamento. Varios de los evangelios fueron escritos por los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas universales, directas, hermanos, o indirectamente. Cuando hablo directo, digamos, es porque Lucas menciona de que él recibió de las fuentes. ¿Y quién eran las fuentes? Bueno, Mateo era un testigo ocular, presencial, apóstol de Jesucristo, que recibió el mensaje claro y fiel y lo transmitió también indirectamente. Por eso, volviendo a 1 Corintios 12, sabemos que en Judas también menciona la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos. Entonces, su obra, hermano, con los apóstoles fue completa, y eso hizo que se pudiera terminar el canon del Nuevo Testamento a través de los escritos. Yo nomás solamente quisiera que ustedes prestaran atención que cuando mencionan apóstoles, ya no hay apóstoles hoy en nuestros días. Pero sí quisiera recalcar que esos apóstoles, hermanos, transmitieron verbalmente la palabra de Dios, oralmente. En aquellos días, a medida que pasaron los años, estos apóstoles envejecieron. Muchos de ellos murieron de una manera muy difícil. Entonces esto hizo que la iglesia del Señor en aquellos años del primer siglo, al envejecer los apóstoles, entonces tuvieran que transmitir ahora esas verdades escritas en documentos. Y eso se llama, hermano, lo que sería el mensaje escrito. Al principio no fue escrito, fue verbal, oral. Entonces ahora cuando hablamos de indirectamente quiere decir las siguientes generaciones. Ahora, continuando con esto, el canon se cerró con los 27 libros, hermanos, entre el segundo y el tercer siglo. Ese es un estudio aparte si vamos a hablar del canon, pero yo quiero mencionar que es el canon, significa los libros autorizados que son inspirados por el Espíritu Santo, y que también las iglesias del primer siglo dice que recibieron las cartas paulinas y universales, y entonces las iglesias llegaron a la conclusión de que es la palabra de Dios. Hubo otros libros que no eran el canon, los libros autorizados, llamados apócrifos. No queremos hablar sobre eso,
y la iglesia los rechazó porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y podía discernir por el Espíritu de Dios cuál era en sí, digamos, la palabra autorizada de Dios, que eran documentos escritos y que tardó varios años, hasta el tercer siglo antes de Constantino, se pudo aprobar completamente el canon completo. El Antiguo Testamento ya estaba completo, ¿no? Pero faltaba el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, aunque la iglesia, hermano, sabemos que comenzó en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, que es la nación de Israel, aprobó, hermano, el Antiguo Testamento, pero también reconoció la iglesia del Señor, que comenzó con Jesucristo, no solamente el Antiguo Testamento, reconoció los escritos inspirados directamente por los apóstoles. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestros días, después de más de 21 siglos. Gracias a Dios por la obra maravillosa de Dios. Después se menciona, dice acá, en el mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, y en el versículo 28 dice, luego profetas. Ahora vamos a reiterar que el profeta era el portavoz de Dios en la iglesia en aquellos días, en los tiempos de los corintios, como en las iglesias locales que habían, recibiendo los mensajes directamente de la inspiración del Espíritu Santo, redactada por los escritos del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que los apóstoles envejecieron? Era necesario poner las escrituras, los mensajes verbales y orales en documentos. Bueno, ahora los profetas tenían que afirmar el mensaje de los apóstoles. Por eso yo sé que en algún momento en la plataforma se ha dicho que los últimos profetas fueron Juan el Bautista, pero en el primer siglo hubo profetas temporales hasta que se terminara de completar la canonización de todos los escritos que hoy en día lo tenemos en Biblias como esta, que en aquellos días no había. Entonces por eso Pablo no escribe por escribir a los corintios por hacerlo. Él le hace ver que es importante que el Nuevo Testamento, hermanos, sabiendo de que había profetas que ejercían su ministerio ya en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, ahora los apóstoles habían encargado esas verdades fundamentales del nuevo pacto. Por eso el Señor dice claramente cuando hace la cena del Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto del Antiguo Testamento es renovado en el Nuevo Testamento. Yo sé que, hermanos, tal vez no puedo explicar todo el detalle, pero si en alguna conversación quiere que tengamos, eso va a ser muy edificativo. Entonces, ahora, estos profetas que están mencionándose acá en Corintios están llenando los huecos del conocimiento, de la exhortación que se iba a cumplir, hermano, todo el conocimiento apostólico. Ya que, si ustedes saben, cuando leen las cartas, por ejemplo, Paulinas o Pedro, mencionan a un Santiago pasajes del Antiguo Testamento para afirmar, digamos, en el Nuevo Testamento que esa era la verdad. Entonces, vemos que los profetas pronunciaban en las iglesias del primer siglo, y esto hacía que la iglesia pudiera ser guiada inmediatamente en las congregaciones, en la ausencia ya de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles ya habían envejecido, ya habían muerto, y era necesario afirmar la verdad de los apóstoles. Por eso Dios puso a los profetas en la iglesia en segundo lugar después de los apóstoles, para entender el orden, hermanos. Ahora continuemos, volviendo a 1 Corintios 12, 28, estamos finalizando. Dice las escrituras acá, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero dice maestro. Esta palabra maestro, cuando vamos al sentido original, quiere decir doctores. Claro que nosotros usamos la palabra doctores cuando vamos al médico, ¿no? Pero en aquellos días esta expresión enseñaba a aquellos que mayormente tenían clara la verdad revelada, mientras que los profetas que acabamos de mencionar daban a conocer nuevas revelaciones. Entonces, los que profetizaban lo hacían bajo la influencia, la llenura del Espíritu Santo. Por eso, si vamos al versículo 8 de 1 Corintios 12, dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, y note cómo termina, según el Espíritu. Entonces, esta palabra de sabiduría no era algo que lo inventaban ellos,
No, el Espíritu Santo moraba en cada uno de estos creyentes. Entonces la palabra doctores, volvemos ahí, volviendo al versículo 28, también tenía que ver con los evangelistas y pastores. Si vamos por favor a Efesios capítulo 4, y estos son parte del cuerpo, hablando de aquellos que son maestros o doctores, como se menciona acá en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando vemos que el término doctores o maestros se incluía a los maestros y los pastores, o sea, los maestros o los enseñadores. Es muy lindo tener el don de la enseñanza, porque aquí nos involucra estudiar, profundizar la palabra, meditarla y poder expresarla de una manera ordenada. Aquellos que tienen el privilegio o que tienen ese don. Por eso las Escrituras, hermanos, vemos que al principio fue por boca de ¿quién? De los apóstoles, los escritos, esas verdades del nuevo pacto que mencionamos. Pero también los profetas daban ese mensaje con discernimiento, llenos del Espíritu Santo, para que le dieran valor permanente. Estamos hablando ya en el segundo siglo. Entonces, todas estas doctrinas, hermanos, que hoy tenemos, gracias a Dios, evita de que entre la falsa doctrina en nuestros días. ¿A causa de quién? Gracias a Dios por los maestros. Gracias a Dios por los doctores, por aquellos pastores o evangelistas que escudriñan la palabra. Por eso el don de doctor se ve en 5 maneras fundamentales, y Pablo lo menciona en Efesios 4:11. Lo acabamos de leer. Para que el cuerpo de Cristo crezca. A medida de que, hermanos, ya hubo depósito al principio de los apóstoles, porque ellos comenzaron después de que el Señor se fue, se iba completando en manera escrita como lo tenemos hoy. Y por eso, hermanos, sabemos que esta palabra, que tal vez algunos han escuchado, que le llaman didaché. O sea, la didaché es la obra literaria que había hasta el primer siglo, estamos hablando 95, 100 después de Cristo, y entrando al segundo siglo, y de ahí viene la palabra griega, didaché, griega, que significa enseñanza o doctrina. Por eso nosotros a veces decimos, tenés que ser parte de una iglesia de sana doctrina, una iglesia saludable. Y en estas enseñanzas contenían todas las órdenes eclesiásticas de la iglesia, las enseñanzas éticas que deberían vivir los creyentes en la segunda, tercera, y mira cuántas generaciones han pasado de creyentes. Entonces sí son necesarios, amados hermanos, así como para los corintios, en nuestro día los maestros, para ayudar a confirmar la fe de los creyentes. Necesitamos orar por nuestra congregación para que haya maestros de la palabra de Dios. Es necesario para ayudar en forma particular, para edificar a la iglesia, hermanos del Señor. Por eso, ahí volviendo a 1 Corintios 12:28, ahí habla también de algunas facultades, y facultades que habla, dice, de poderes que tienen que ver con milagros. En el versículo 28 estamos todavía. Ya hemos visto, hermanos, que el don era de menor grado que los maestros o doctores, porque ¿qué era importante en el cuerpo de Cristo, en los corintios como en nuestro día? Era la enseñanza, porque la enseñanza es la que edifica. Era menos llamativa que los milagros que se ven en el versículo que estamos 28. Por eso dice la palabra en el versículo 10 de 1 Corintios 12, obradores de milagros. O sea, el texto está mencionando, hermano, de que había hermanos en la fe que tenían este don de obrar milagros. De paso quisiera mencionar que los milagros no lo hacían ellos, es Dios que usaba el instrumento para hacer milagros. Y no quiero pasar por alto, si usted ora, quien hace el milagro, sea en cualquier área, de convertir a alguien, sea de sanar, sea de proteger, salvar. Y aún debemos saber que aunque este mundo no reconozca a Cristo como Salvador y Señor, dice que la lluvia, la bendición de Dios es sobre justos y es injustos, hermanos. Entonces,
Por eso es importante tener en cuenta que había hermanos en la fe que tenían estos dones de obrar milagros. Quien hacía el milagro era Dios. Por eso el texto ahí menciona esa potencia de hermanos que obraban. Y en el mismo versículo 9 del capítulo 12 menciona también el don de sanidad. Dice, otros de fe, otros de espíritu, otros dones de sanidad, que también tienen que ver con la salud. Esta frase equivale de donde viene la palabra charismatiacos, que tiene que ver dones de la gracia de Dios que servía para la sanidad del cuerpo. Claro que no debemos pasar por alto, Dios es el que sana, y si es la voluntad de Él. Tenemos casos ahí en el Nuevo Testamento donde Pablo tuvo que dejar a un hermano llamado Trófimo enfermo. Pablo Dios lo usó como un instrumento en ciertas ocasiones para sanar. Tenemos el caso cuando llegó a la isla de Malta, ¿no? Donde pudo sanar a uno de aquellas autoridades familiares. Pero sin embargo no era un don con el cual se lo levantaba en alto. Ese don, digamos, era de bendición al pueblo de Dios, como también gente, digamos, en aquellos días la necesitaba para ser sanado. Ahora, en el mismo versículo 28, hermanos, que estamos ahí, no solamente menciona el don de milagros, que estamos hablando de sanidades, pero también dice después los que sanan, los que ayudan, dice acá la palabra, los que ayudan. Ahora, esta palabra ayudan significa aquellos que tienen un ministerio. No está dividiéndose entre que son menores o mayores. Mire el versículo 5 en el mismo capítulo 12. Dice, si hay diversidad de ministerios, pero dice, el Señor es el mismo. O sea, nadie es más o menos porque esté en este servicio, como menciona el versículo 28, donde dice la palabra ahí. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? En la primera división, cuando habla de servidores, está hablando el término de los diáconos. De los diáconos. ¿Y quiénes son los diáconos? Los diáconos son aquellos cuyo oficio era ayudar al alivio de los pobres, de los hermanos en la fe, de la congregación, de los líderes, y ellos estaban subordinados no solamente a hacer ese servicio, pero también a bautizar y a predicar la palabra de Dios. Ahí les animo a que lean esta semana Hechos capítulo 6, anoten en sus notas, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 10, donde hay un gran problema al comienzo de la iglesia, pero que se puede solucionar por manos de estos hermanos que estamos mencionando en esta noche, diáconos, y que dice acá la palabra del Señor en el versículo 28, los que ayudan, dice. Pero también, digamos, esto incluye a otros que ayudan con su tiempo, porque un diácono, digamos, aunque no tenga el título de diácono, significa servidor de Dios. Cada hermano y hermana, si ha sido salvado por el Señor, es llamado a servir. No necesitas tener el título de diácono. Entonces esto incluye en aquellos días que ayudaban con su tiempo al cuerpo de Cristo, pero también otros ayudaban con sus medios. Había hermanos que Dios los había bendecido materialmente y los ayudaba con sus medios en la causa del Señor. Si usted va acá a 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, estamos ahí enseguida, dice la palabra, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada, que dice, me sirve. Entonces es muy importante, y hemos mencionado en el mensaje ya que la clave está en el amor del Señor. Sabemos que cualquiera puede hacer servicio, hay gente que se ha cansado. También, como nosotros vivimos en Estados Unidos, los americanos muchas veces llaman ayudas o ayudantes. Pero acá la expresión dice acá los ayudadores. Estamos acá en 1 Corintios 12, 28. En el Nuevo Testamento esta expresión representa también el don de prestar ayuda de una manera discreta, donde no quiere, digamos, recibir elogios, sea en la vida cotidiana o en la iglesia donde Dios le permite. Por eso es muy importante que en esta lista de lo que venimos mirando, que son cosas públicas,
vemos las características de un diácono en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Usted puede anotar esos versículos, no lo vamos a leer. Pero la última división que está viendo acá en el versículo 28, que la dice en el mismo capítulo 12, versículo, no solamente menciona los que ayudan, dice los que administran. Esta parte administra quiere decir del término presbítero o obispo, que es el oficial de uno de aquellos que estaba gobernando, dirigiendo la iglesia. Primera de Timoteo 5, 17 dice: los que gobiernan, ¿no?, bien sean tenidos de doble honor. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: acordaos de vuestros pastores. Cabe la redundancia que no dice acuérdate de tu pastor, dice acuérdate de los pastores. En una iglesia no debe haber solamente un pastor. En las congregaciones nuevo testamentarias estaba dirigida por un cuerpo de ancianos, un cuerpo de pastores. Si vamos a tener una iglesia saludable, amados hermanos, la iglesia debe tener un cuerpo pastoral. Ahora, estos oficiales, según acá el versículo 28, que estamos en 1 de Corintios, eran permanentes, eran originalmente hermanos dotados por el Espíritu de Dios en su oficio, porque dice ahí que eran administradores, clasificados no solamente por funciones, sino por su carácter, inspirado por Dios. Muy importante el carácter de Dios en estos hermanos maduros. Por eso el término, volviendo a 1 de Corintios 12, 28, cuando dice los que administran, en la versión antigua dice los gobernantes o las gobernaciones. Tiene que ver con las ocupaciones también del asunto externo, de los asuntos legales. Aún sabemos que en cada país o en cada ciudad hay cosas que la iglesia debe estar legalmente, y por eso Dios ha dado buenos administradores. Pero también corresponde también en el capítulo 12 de Romanos, por favor, versículo 8, vamos a ir ahí a Romanos 12, 8, dice la palabra del Señor: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside. Y marque esa palabra, el que preside. Tiene que ver con aquellos que en este caso son administradores, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, las iglesias eran guiadas por estos hermanos que tenían el don de ser ancianos, sobrevedores o pastores que guiaban a las congregaciones según el orden, como dijimos al principio, apostólico, ¿no? Ahora nos llama la atención acá, para darle punto final a este asunto, cuando menciona acá y habla del término, estamos ahí en 1 de Corintios 12, los que administran, ¿no? Si sabemos, hermanos, que la iglesia estaba en aquellos días con dificultad de la iglesia de Corintio, pareciera como que no tenían claro estos hermanos que eran administradores, hasta que si nos damos cuenta, la iglesia no estaba bien de aquellos días. Sin embargo, hermano, podemos darnos cuenta que Pablo, en cada vez que iba a plantar una congregación, un grupo de hermanos, se mencionaba ancianos. En Hechos 14, 23 dice que él iba por Frigia, iba por Licaonia, que son lugares de aquellos días, y ahí podemos ver que durante sus primeros viajes misioneros dice que establecía ancianos o sobrevedores, y eran reconocidos por la iglesia. Aún en Éfeso, ahí hemos leído la carta, ¿no?, hace un momentito. Y aún en el segundo viaje, si usted anota ahí Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38, él llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No habla de una iglesia que llamó a un solo pastor, llamó al cuerpo de ancianos, al cuerpo de pastores. O sea, es triste ver, hermano, el estado de la iglesia de Corintio, porque estaba en un desorden, y por eso Pablo tuvo que denunciarlo a los corintios a través de esta carta, porque había habido un fracaso en la labor pastoral de los ancianos frente a la rebeldía, hermanos, de mucha de la congregación de aquellos días. Entonces, por eso es muy importante que si vas a ser parte de una congregación, tengan claro estos principios, y como estamos mirando la parte administrativa,
el gobierno o el pastoreo en la función de la iglesia local. Y el versículo termina con el género de lengua, no sé si nota ahí al final, en el versículo 28. Ahora en el versículo 10 menciona esto, dice a otros milagros, a otras profecías, y termina diciendo al final géneros de lenguas o otros interpretación de lengua. O sea, en vista, hermano, a los dones que edifican, porque hemos visto apóstoles primeros, profetas, ¿no? Doctores o maestros, como miramos, después miramos los que hacen milagros. Entonces, en el capítulo 14, en un futuro iremos a ver eso, nos extraña que la lista de dones, como termina acá, habla de diversas lenguas. Y es que los oyentes en aquellos días, hermanos, necesitaban tener claro la palabra de Dios. Si hoy en día observamos eso, hay muchos que han descuidado la palabra de Dios y hay muchas congregaciones actuales que dicen, estamos hablando en lengua. Bueno, es bueno hablar en lengua siempre y cuando haya interpretación. Yo le animo a leer primera de Corintios capítulo 14, versículos 6 al 19 esta semana, y ahí le va a clarificar que aún Pablo resalta ahí el asunto de las lenguas. Entonces, como broche final, hermano, el 29 dice, son todos, y empieza a nombrar apóstoles, profetas, maestros, y sigue la lista. Entonces, cada uno acá siente la responsabilidad personal al hacerlo. Y la verdad, hermano, que cada uno de ellos tiene responsabilidades. Por eso Pablo omite esta palabra cuando dice ayuda de gobiernos. No está refiriéndose al gobierno del Estado, sino se refiere a aquellos que en este caso son hermanos en la fe, que ayudan con su tiempo, con sus bienes al cuerpo de Cristo. Entonces el versículo 29 y 30 ve también, hermano, el asunto de respuesta a estas preguntas, que ningún creyente es individual en el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos acá, como los de los Corintios, poseen dones espirituales. Y cada creyente tiene un don. Ahora, si usted lo ha descubierto, gloria a Dios. Ahora madure en la fe y empiece en ese lugar que Dios lo ha asignado, porque Dios lo ha asignado, Él ha hecho el orden. Entonces, sea de edificación. Pero el versículo 31 termina diciendo ahí, el término, ¿verdad? Dice procurar. Y esa palabra procurar en el griego significa desear. Desear con anhelo, no con un espíritu de codicia. ¿Viste? Porque la codicia nos lleva a anhelar cosas y no nos importa cómo llegar. No. Dice ahí el espíritu que reparte cada uno como Él quiere en el versículo 1. Esta noche lo vamos a ver a eso. Por eso esto impide que los creyentes deseen anhelosamente los mayores dones y empiecen a buscar mediante ¿qué? La oración, la dirección de Dios, ser vigilantes para saber qué facultad tienes. Si, hermano, estás buscando el don que Dios te ha dado, bueno, vas a ser diligente en la oración. Por eso decía una persona en el siglo XV, decía, se llamaba Besa, dice, tener en la más alta estima. Cuando expresaba eso, significa que al obtener esos dones no es buscando un beneficio para uno mismo, sino sabiendo que Dios es soberano y que Él en su voluntad, por su Espíritu, distribuye, ¿no? Sin impedir, digamos, de que nosotros quisiéramos ir detrás de otros hermanos y hacerles problemas, porque sabemos que queremos los mejores dones, pero para edificar el cuerpo de Cristo donde estoy siendo parte. Por eso dice, termina el versículo 31, más aún yo muestro, que dice, un camino aún más excelente. Entonces, Pablo dice, todos estos dones que yo les he dicho son maravillosos, adquiéranlo. Pero ¿sabe cuál es lo mejor para que ustedes puedan llegar a realizar? El versículo dice, el camino del amor. El camino del amor. Por eso en el versículo 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que este amor debe ser deseado más que los dones. Primeramente, que Dios nos llene de amor como les tuvo que llenar a los corintios,
porque ellos tenían dones, pero les faltaba ese amor. Y mira dónde habían llegado, a divisiones en medio de la diversidad por falta de madurez. Por eso dice ahí la palabra los mejores, los mayores. Algunos dones espirituales son mayores, pero eso no significa, digamos, que es para competir. Por eso Pablo le dio mucha importancia a la profecía, ¿no? A los corintios, antes que el don de lengua. No significa que es malo. En esta mañana, hermanos, le hago una pregunta. La unidad y la diversidad deben ser equilibrados. ¿Por qué? Por la madurez. Por la madurez. ¿Y esa madurez viene con qué? Usted lo dijo. El amor. No es suficiente tener el don del Espíritu o los dones del Espíritu. También debemos tener las virtudes del Espíritu. ¿Y cuáles son las virtudes del Espíritu? Si usted ha estado atento. ¿Cuáles son las virtudes del Espíritu? Gálatas 5:22, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Todos los días usted haga una evaluación. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su amor? No cuando viene a la reunión, sino en los ámbitos más cotidianos de la vida. Y yo le soy sincero, ¿cómo no voy a ser parte de ese cuerpo de Cristo cuando Dios me ha salvado con un propósito? Vamos.